Buenas tardes, les saluda Jorge Medina, estudiante de la Universidad Laica Loyola Alfaro de Manabí, de la Facultad de Ciencias Informáticas. En el presente video vamos a mostrar lo que es una herramienta ETL, que es la encargada de la extracción, la información y la carga de datos. Las herramientas seleccionadas para realizar este presente trabajo se denomina GeoQL. El trabajo es realizado por quien habla como Medina Jorge y el compañero Adrián Moral. En el presente trabajo se va a detallar lo que es la introducción, los elementos que componen esta herramienta y obviamente la bibliografía para una información más clara y concisa de lo que se va a hablar. En la introducción se puede decir que es una herramienta que nos permite realizar transformaciones de datos. Esto nos ayuda a los ingresos y a la carga de datos de la información desde los archivos externos para que puedan ser procesados, es decir, tener archivos fuentes donde uno pueda extraer esa información y almacenarlos, tenerlos alojados en un almacén de datos. Como vemos, tenemos lo que es la transformación. Tenemos algunas herramientas que van a permitir que el usuario encargado de hacer el ETL, tenga esta facilidad de contar con estas herramientas y saber su funcionalidad dentro del ETL. Por ejemplo, cómo funciona en el ETL, GeoQL, tenemos que, como vemos en la imagen, trae datos externos, los transforma y los carga en un almacén de datos, como se ve en la imagen. Por ejemplo, tenemos un ítem llamado AppChecking. Este paso calcula las sumas de comprobación para uno o más campos en el flujo de entrada y añade esto sería como un nuevo campo. Tenemos para el add constant. Este paso añade el campo constante al flujo. Tenemos el add sequence. Este paso solo agrega un valor de secuencia. El add XML. El paso de la columna XML permite codificar el contenido de una serie de campos en una fila en XML. Este XML señala la fila en forma de un campo de cadena. Tenemos el calculator o calculadora. Crea campos mediante la realización de cálculos matemáticos. Es decir, si queremos hacer un cálculo de una suma de dos valores, podemos realizarlo por medio de esta herramienta y poder mostrar con un total en una salida, un texto o en un XML o un archivo de Excel, etcétera, como el dato se le requiera. Tenemos concat file, se utiliza para concatenar varios campos en un solo campo de destino. Tenemos el reemplace in string. Tenemos reemplaza todas las operaciones de una palabra en una cadena con otra palabra. Es decir, si queremos hacer cambios de caracteres, se lo puede hacer con esta opción. Tenemos el number range, nos permite crear ciertos rangos basados en un campo numérico. Tenemos el select values, es uno de los más importantes dentro de esta herramienta, ya que permite la selección, el cambio de nombre, cambio de tipos de datos y la configuración de la longitud y la precisión de los campos, y para ir teniendo como resultado en la salida datos más concisos y precisos. Tenemos el selected value, reemplaza los campos en una columna por otra. Tenemos los source row, ordena las filas basándose en los campos especificados y si deben ser ordenadas en orden ascendente o descendente. Tenemos el split fit to row, permite dividir una fila que contiene un campo limitado en múltiples filas nuevas. La fila original no se entrega de resultado. El string operation, aplicar las operaciones tales como el recorte, el relleno y otros para valores de cadena. Tenemos el string cut, permite cortar parte de una subcadena si el campo designado está fuera del rango, se devuelve en blanco. Unique row, elimina las filas duplicadas en entradas. Como podemos ver aquí, tenemos un ejemplo muy claro, es que si quiere obtener datos de dos bases de datos, dos fuentes externas distintas que tengan cliente con su cédula, podemos verificar que la cédula no repita con este unique row y nos va a permitir una salida de información concreta y única. El value mapper mapea de un valor a otro. El dummy permite visualizar la salida de los datos. El filter row permite filtrar los datos del flujo mientras cumplan algunas condiciones. El append string, como podemos ver, nos va a permitir unir y hacer una salida más eficaz de los datos. Tenemos el merge join, que nos va a permitir vincular dos tablas distintas y juntar las filas y produciendo obteniendo como tal un producto cartesiano. Tenemos la dimensión o lookup update, aquí es donde uno
va a realizar el alojamiento de lo que es como comúnmente se lo conoce como el Data Warehouse. Eso ha sido la presentación y ahora se va a proceder a realizar un tutorial de cómo se ha hecho un ejemplo de lo que es una extracción de datos con varias fuentes y la salida de un documento. Buenas tardes, mi nombre es Adrián Morales y a continuación les mostraré un ejemplo de cómo se trabaja en GeoKettle para la realización de un ETL utilizando como origen de datos dos tablas de una base de datos y como resultado un Data Warehouse. Ya. Abrimos el programa GeoKettle, nos vamos a fichero y creamos una nueva transformación. Ya. Aquí creamos los orígenes de datos, que son entradas de tipo tablas, entrada tabla. Son dos tablas, se cogen dos entradas. Ya en el ejemplo vamos a unir los datos de clientes de dos tablas y las vamos a hacer una sola y almacenarla en un data warehouse. Ya, para la primera le damos doble clic sobre la entrada, creamos una nueva conexión a la base de datos, en este caso vamos a usar Postgre, llenamos todos los parámetros. Le ponemos un nombre a la conexión. Conexión. Base 1. Probamos si todo está bien. Ok. Y ok. Ya. Aquí hacemos la consulta para definir qué campos queremos llamar de esa tabla. Buscamos la tabla primero. Ok. Sí. Aquí borramos los que no necesitamos. En este caso ID no vamos a necesitar, nombre, correo, el teléfono también va a quedar, país y ciudad no va a quedar. Para ver si todo está correcto le damos al previsualizar. Mostramos las 1000 primeras tablas. Es un error de permiso a la tabla. No, el usuario Rootsoft no tiene el permiso. Hay que asignarle el permiso. Ya. Como vemos ya nos jaló todos los datos de esa tabla. Ya. Le damos en Valid. Y ahora sacamos los mismos datos de la otra tabla. Para esto creamos otra nueva conexión ya que es otra base de datos. Le damos nombre, conexión, base 2. Seleccionamos Postgre. Probamos la conexión. Todo está bien, le damos OK. Obtenemos la consulta SQL. Seleccionamos la tabla, en este caso va a ser la tabla Responder.
Le damos sí y le borramos los datos que no queramos. En este caso ID, compañía. Le dejamos dirección, ciudad, se la borramos. Aquí es importante tener los mismos datos que en la otra tabla. Correo, no, teléfono, dirección. Nombre, email, nombre, correo, teléfono y dirección. Teléfono, previsualizamos para ver si todo está correcto. Y sí, todo está correcto. Ya. Le damos en vale. Y lo siguiente es unir las tablas. Ya, para poder unir las dos tablas tenemos que hacer un select value de ambas tablas. Tenemos que hacer que los campos sean los mismos, como por ejemplo en la entrada de la tabla 2 el nombre está como display name y en la entrada de tabla 1 está como nombre. Hay que hacer que los campos sean idénticos, para eso usamos el select value. Ya, apretamos la tecla Shift, seleccionamos un ítem y lo redireccionamos al otro y ya se crea la conexión o el nodo. Ya, para seleccionar los datos, los campos que van a ser renombrados, ponemos en obtener campos a seleccionar y lo renombramos. Display name a nombre, correo, teléfono y dirección. Aquí le ponemos el tipo de valor que queremos, pero ya le ponemos los campos con el otro nombre, correo, dirección. Ya, yo quiero que todo aparezca en string, le pongo string. Ya, le damos en vale, verificamos que todo esté bien y creamos otro ítem también para seleccionar para poder unirlo. Bien, aquí creamos un nodo de la entrada de la tabla 1 hacia ese ítem y del ítem de selección, del otro ítem de selección es el mismo. Si no sale error es porque ya todos los campos tienen el mismo nombre y ya está todo bien. Ya lo siguiente es crear el data warehouse. Para eso buscamos almacén de datos y la que dice búsqueda actualización en dimensión, ese es. Para configurarlo le damos doble clic y creamos una nueva conexión o una conexión existente. Lo vamos a crear en la base 1. Esquema público y el nombre de la tabla le vamos a poner data warehouse.
le ponemos el nombre de la tabla donde va a estar nuestro data warehouse. Vamos a poner data warehouse. Aquí seleccionamos los campos. Como clave le vamos a poner la cédula, pero primero hay que hacer el nodo. Shift, hacemos el nodo y ahora sí obtenemos campos y ahora sí aparecen. Borramos, en donde dice claves borramos todos excepto el campo que queremos como clave, que va a ser el nombre. Vamos a dar el nombre como clave para que no se repita, no haya inconsistencia en los datos. Ya en donde dice campos obtenemos el resto de campos. Y a esta clave hay que ponerle un constraint, una llave técnica. Vamos a poner clave primaria. Y como vemos, primero hay que crear la tabla en la base de datos. Para eso damos clic en SQL y aquí ya aparece la sentencia creada con los campos elegidos. Le damos en Execute, en Vale. Ya, verificamos que la tabla del Data Warehouse se haya creado. Por eso nos vamos al pgadmin, buscamos en los esquemas, en público y buscamos nuestra tabla. Como vemos, aquí se creó. Está todo bien, cerramos y le damos en Vale. Y ahora solo falta probar el ETL. Le damos en ejecutar. Ok, sí. Si queremos guardamos el proyecto para posteriormente revisar. Ya, como vemos, ha finalizado con éxito. Para revisar los resultados nos vamos a la tabla Data Warehouse. Abrimos y como vemos todos nuestros datos se han almacenado en esa tabla. Todos los datos de la tabla 1 y la tabla 2. Con esta herramienta también es posible guardar datos no solo en bases de datos o en tablas, sino también en diferentes archivos como son texto plano, CSV, Excel. Vamos a realizar un ejemplo guardando los datos en Excel. Para eso buscamos el ítem salida Excel, le añadimos el nodo, le damos en copia. Aquí seleccionamos la ruta donde queremos que se guarde el archivo y listo, le damos en Vale. Ahora probamos, ejecutamos el ETL y revisamos si en verdad se hizo en Excel. Como vemos, el ETL también genera un archivo en Excel, aparte de almacenar los datos en el Data Warehouse. Como podemos ver, GeoKettle es una poderosa herramienta para la extracción, para realizar ETLs. Es de código abierto y muy fácil de usar. Muchas gracias.